Esto es Ecualízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas aquí en su programa Ecualízate. Una vez más los tenemos de vuelta y agradecemos su sintonización en esta estación en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM. Y como lo veníamos diciendo en la parte introductoria del programa, el día de hoy tenemos una gran entrevistada y pues vaya, es un placer darle la bienvenida. A mí me tocó en su momento hacer una entrevista con ella, es la segunda ocasión que nos acompaña en el programa y pues un gusto a la doctora Gloria. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, y agradezco mucho la invitación a Ecualízate y a todas las personas que me escuchan. Gracias, doctora. Antes de continuar, nos gustaría dar una pequeña semblanza de todo lo que ha sido su trayectoria y pues sus logros. Peter. Buenos días, doctora. Sea bienvenida. Espero que se la pase muy ameno en esta entrevista. Y pues como venía mencionando, mi amigo Kilo es una invitada muy importante por la trayectoria que tiene, que es muy, muy, muy amplia. Y por mencionar alguno de su trayectoria, de sus puntos importantes, es que es egresada de aquí del Tecnológico de Celaya, en Ingeniería Química Industrial. Realizó la maestría en Ciencias de Ingeniería Química, su doctorado también en Ciencias de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. También obtuvo un diploma obtuvo un diploma a los mejores estudiantes de México. Obtuvo el mejor promedio de su generación, una mención honorífica en el examen recepcional de la tesis de licenciatura en Ingeniería Química y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, ha trabajado en 24 proyectos de investigación financiados como directora de proyectos y en 20 como colaboradora. Es docente desde 1982 aquí en el Tecnológico de Celaya, impartiendo diversas materias, entre ellas Ingeniería Ambiental, Ciencia de Materiales, Físico-Química y Transferencia de Calor y Masa y sus derivados, ¿no? Además, fue jefa del Departamento de Ingeniería Química del 2011 al 2013, ha dirigido 26 tesis de licenciatura, 32 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Ha impartido 26 cursos externos y colaborado como profesora del curso de contaminación del aire, impartido a estudiantes de maestría en Ciencias Área Toxicología, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante 15 años. Es evaluadora de proyectos de CONACYT y ha tenido 150 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, así como 70 trabajos en memorias de congresos, en especial a MIDIC, del cual es miembro desde 1992, y ha publicado 45 artículos en revistas indizadas. Ha escrito 2 capítulos en libros, así como desarrollado 2 patentes y 6 desarrollos tecnológicos, y actualmente es profesora o docente con perfil PRODEP y SNI nivel 1 con vigencia hasta 2024. Pues bueno, doctora, hemos visto que tiene, pues como menciona mi compañero Peter, pues una trayectoria destacable, mucho trabajo, mucha labor, pero pues bueno, esta trayectoria, y me gustaría iniciar la entrevista con esta pregunta. En muchas ocasiones los estudiantes, la ciudadanía, ve a personas con su perfil pues llenas de muchos logros, pero yo considero que en algún punto estos logros pues no fueron del día a la mañana. En su caso, ¿cómo fue que nació este interés por el estudio, por la investigación? ¿Cómo fue que llegó aquí? Sí, es una pregunta muy interesante. De verdad, yo creo que todas las personas que me escuchan saben que en algún momento surge una oportunidad de un cambio y a veces la detectan y a veces no, ¿verdad? Pero el mío fue cuando estaba en cuarto de primaria, que me mandaron a concursar. Yo soy originaria de Aguascalientes. Me mandaron a concursar de mi escuela para todas las escuelas de todo el estado de Aguascalientes y obtuve el primer lugar en ese concurso, en cuarto de primaria. Esto pues me dio a mí mucho gusto, pero como que entendí que ese era mi camino. Y mis padres, comerciantes,
en inicio yo pensé que también iba a ser comerciante como mis padres, sí, pero en la actualidad vi que aquella oportunidad me cambió la vida. Entonces, al ver que yo era buena para estudiar, y ahí nació mi inquietud por seguir estudiando, obteniendo los primeros lugares siempre ya en quinto, sexto, secundaria, preparatoria, ingeniería y en toda mi carrera profesional. Sí, me distinguí, siempre estuve becada desde la secundaria y nunca perdí la beca hasta el doctorado, ¿sí? Entonces nunca perdí la beca. ¿Por qué? Pues porque yo me considero una persona que cuando se propone llegar a una meta, lucha hasta que la logra, nunca la dejo a la mitad. Por lo menos por mí no queda. Entonces yo a todos los radioescuchas les recomiendo que siempre se tengan fe y que sigan adelante con todo lo que creen que pueden llegar a lograr, porque finalmente si siguen luchando con mucha fe y con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad, pueden llegar a lograr lo que ellos se propongan. Ya desde pequeña descubrió que tenía ese talento, esa capacidad, vaya. Sí. Y pues es importante, ¿no? En muchas ocasiones cuando uno es niño, pues creo que es el momento en el que uno no debe de ponerse límites, ¿verdad? O sea, saber que puede llegar muy lejos, e incluso pues no se ve en el momento, ya está después de que dice, llegué hasta acá, y desde ese punto, como usted lo dice, desde ese punto puedo identificar que ha sido mi inicio. Con ello, entonces, doctora, me imagino que ya cuando usted estaba por ingresar a la licenciatura, ya tenía claro el ingresar a esta parte de química industrial. Sí. Cuando estaba estudiando la secundaria, pues yo tenía la oportunidad de darles asesoría a las personas que convivían conmigo y que estaban en bachillerato en la escuela donde yo estudiaba. Y ellas me decían que yo tenía que estudiar ingeniería química porque pues yo tenía muchas cualidades. Ellas siendo de bachillerato, yo les explicaba, siendo alumna de secundaria, les explicaba todo lo de química, y ellas decían, es que por ahí te tienes que ir, ¿sí? Entonces yo sabía que yo iba a ser profesora, porque en algún momento en la primaria me mandaron a cuidar una clase y yo me sentí realizada al estar dando clase a mis compañeros, y sabía que iba a ser profesora, pero como me iban recomendando que yo era muy buena para la química, física y matemáticas, yo dije, bueno, entonces vamos a estudiar ingeniería química. Me voy a Aguascalientes, y en Aguascalientes no había ingeniería química, entonces termino las materias comunes, después de la preparatoria, la ingeniería, las materias comunes, y me vengo aquí a Celaya y aquí termino ingeniería química industrial, ¿sí? Ingeniería industrial en química. Sí, esa fue la razón, ¿sí? Claro que yo sabía hacia dónde iba. Y fíjate, termino ingeniería industrial en química y soy profesora, y me siento muy realizada con ello. Muy realizada. Y en este caso, después estuvo como profesora y después estudió directamente la maestría por el mismo entorno en el que se desarrollaba, ¿o cuál fue su motivación para la maestría? Bueno, cuando yo termino la licenciatura en ingeniería química, yo quería trabajar en la industria también para ver de qué se trataba, ¿sí? Entonces me voy a la industria, trabajo, veo que sí es un trabajo muy bonito, pero yo necesitaba seguir estudiando. O sea, a mí era una motivación que me llegaba a mi mente, que yo quería seguir adelante. Entonces, en ese momento, aquí se abre la maestría en ingeniería química y inicio con la maestría en ingeniería química aquí en el Tecnológico, sí. Sí. Porque si no me equivoco, usted es parte de la primera generación de la maestría. Yo soy de la primera generación de la maestría y soy la primera que obtuvo el grado de maestría del Tecnológico de aquí de Celaya. Del Tecnológico a nivel nacional. Sí, de aquí. De aquí, del Tecnológico. Ok, perfecto. Sí. Oh, ya. Wow, qué impresionante esta parte, Peter. ¿Cómo te quedaste con todo? Pues ya, hasta me quedé con los ojos abiertos, o sea, muy abiertos, porque de verdad de todo lo que ha logrado, son metas que a lo mejor, como usted dijo, desde muy chica se las empezó a proponer, pero yo me imagino que no fue nada sencillo, pero cuando las cumple es una satisfacción enorme. Sí.
Y en este caso de la maestría, porque bueno, mencionamos que fue aquí en el TECNM en Celaya. ¿Cómo fue que usted decidió trasladarse a la Universidad Metropolitana? Cuando ya estaba terminando aquí la maestría, Uh-huh. pues yo ya daba clases aquí en el tecnológico. Y yo vi que el tecnológico iba a crecer mucho y que venía el doctorado. ¿Sí? Yo no tenía el doctorado, en ese momento dije, necesito hacer el doctorado. ¿Sí? Y entonces la primera escuela que ofreció el doctorado en ingeniería química del país fue la UAM Ixtapalapa. Oh. ¿Sí? Y ahí llegué yo a la primera generación nuevamente. ¿Sí? Soy la segunda doctora en ingeniería química egresada de una escuela, de la Escuela Nacional de aquí de México, ¿sí? De todo el país, pues, la segunda doctora en ingeniería química. La segunda doctora, Sí. Es a nivel nacional. A Guau, nivel qué- nacional, sí. Y- Bueno, pues ahora sí que se podría decir que usted dijo, ahí está la oportunidad, ahí voy, ¿no? Sí. Bueno, de las primeras, qué impresionante. Sí. Y pues bueno, es que no siempre tenemos a pues sí, a personas que aprovechan esta oportunidad tan espectacular y que pueden decir esto, ¿verdad? Y bueno, y en este caso, doctora, en su estancia, en su estudio en la Universidad Metropolitana, ¿cuál fue el proyecto que desarrolló o cómo fue que se desenvolvió en este caso, siendo de los primeros posgrados a nivel nacional? Sí, pues había varios proyectos que nos ofrecieron. En la licenciatura yo había trabajado sobre una tesis en extracción de aceite esencial de lima, que posteriormente se publicó con otros compañeros, una parte yo colaboré en ello y pues este artículo internacional tiene 53 citas ahorita. Entonces, yo iba pensando en trabajar en alimentos, pero me empezaron a platicar los doctores de los diferentes proyectos que tenían y me llamó mucho la atención uno que era sobre monumentos históricos mexicanos, cómo conservar los monumentos históricos mexicanos. Los monumentos históricos mexicanos se deterioran por la contaminación. En la Ciudad de México, pues por la lluvia ácida, sí, principalmente. Entonces, me llamó la atención ese proyecto y dije, este proyecto voy a tomar para el doctorado. Y lo desarrollé en el laboratorio, experimentalmente. Posteriormente obtuvimos un modelo matemático que representara todo lo que estaba pasando en el deterioro de los monumentos históricos mexicanos. Estudiamos en especial la Catedral de México y estudiamos el Museo Nacional del Virreinato de Tepoztlán. Y íbamos y tomábamos las muestras, las caracterizábamos, también les hacíamos las pruebas de deterioro en el laboratorio y pues le trabajamos bastante, pero no se quedó ahí solamente en el modelamiento, sino que propusimos consolidantes para que se evitara el deterioro de los monumentos históricos mexicanos, y entonces llegamos a obtener consolidantes buenos, dependiendo del tipo de roca que se tenía en cada uno de los monumentos, porque también esto depende de la porosidad que tenga la roca, de la composición que tenga, etcétera. Entonces, fue un proyecto muy bueno en donde fui adquiriendo más conocimiento sobre lo que es contaminación ambiental. Okay. Sí, y pues estudio cinético en las reacciones que se llevaban a cabo también en las rocas que constituían los monumentos y el modelamiento matemático. Entonces, posteriormente, ya ven, que doy ingeniería ambiental, pues desde ahí iba tomando los conocimientos. Sí. Wow. Bueno, pues qué bonito, porque, bueno, menciono bonito por el hecho de que en muchas ocasiones relaciona las ingenierías con procesos industriales, con las fábricas, cosas de ese estilo. Bueno, ahorita recientemente la industria automotriz aquí en Guanajuato, pero en su caso, ver que desarrolló este proyecto para pues sí, preservar ahora sí que la cultura, el arte, en este caso en México, que es algo pues me sorprende, la verdad. Me sorprende porque, como le comento, en muchas ocasiones se puede dar esa idea de que no, nada más ingeniero a la industria. Pero no, o sea, como ingeniero químico y como su experiencia en maestría y doctorado, pues eventualmente desarrollarse en esta área, pues creo que fue una experiencia diferente,
pero como sobre todo usted menciona, pues que le llenó de conocimiento y le encaminó un poquito más a esta área de cuestión ambiental. Peter. Sí. Yo tengo también una pregunta, es acerca de, bueno, de toda su trayectoria que ha tenido. ¿En algún punto se le hizo un poquito más difícil o hubo alguna complicación en la que dijo, en este momento fue donde más batallé, me costó, pero se logró? No sé si pasó por una etapa similar a eso. Pues sí, hay retos que se tienen que cumplir y a todas las personas nos pasan en algún momento, ¿sí? Entonces es cuando la persona dice, ¿realmente voy en el camino correcto o no? ¿Sí? Entonces en licenciatura tuve una materia en donde hasta la fecha digo, bueno, igual y a lo mejor yo fallé, o a lo mejor el profesor se portó muy estricto, no lo sé, ¿verdad? Pero me fue mal en una materia. Y entonces en ese momento yo me dije, ay, esto estaba, pues nunca me había pasado porque yo era alumna pues de promedios muy altos y siempre aprobaba todo. Y entonces ahí me encontré con algo que me movió y dije, ¿y ahora qué pasa? ¿No? O sea, es muy difícil que un alumno que va siempre arriba y luego tiende a bajar, que vuelva otra vez a subir, porque tiende a perderse un poco la fe, pero de momento sentí eso y dije, no, es que voy a seguir adelante. Y entonces regreso y con el mismo profesor me toca y entonces yo le iba diciendo, ¿cuándo vamos a hacer el examen? ¿Qué más vamos a ver? O sea, yo llevaba todo, iba delante de él, ¿sí? Y pues sí, saqué 100, pero luego fue cuando me mandó a concursar a nivel nacional en esa materia y me traje el primer lugar nacional también en un concurso, ¿sí? Entonces, para mí fue pues un reto, pero también una gran satisfacción de haber logrado, al retomar el camino, haber logrado eso, sí, o sea, obtuve el primer lugar nacional, sí. Bueno, pues ya con esta pequeña plática la audiencia creo que podrá conocer un poco más de, pues, que como dijimos en el inicio, tiene muchos logros, pero pues eventualmente esos logros no se lograron de un día para otro. Tiene un camino Sí. bien trazado y bien definido y un arduo trabajo que eventualmente, así como en algún momento usted se interesó y se desarrolló en esta área, cualquier niño podría hacerlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, antes de continuar con esta plática, doctora, vamos a mandar a nuestra audiencia con un pequeño corte musical y posiblemente un corte comercial y los esperamos aquí de nuevo en su programa Igualízate en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM. Aquí los esperamos. Esto es Igualízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Ya regresamos. Esto es Igualízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Estamos de regreso. ¿Qué tal, queridos amigos? Los tenemos aquí de vuelta aquí en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM, aquí en su programa Igualízate. Y como el día de hoy le mencionamos, tenemos una gran entrevistada, la doctora Gloria, docente investigadora aquí en el Departamento de Ingeniería Química en el TECNM en Celaya. Y pues bueno, en el bloque anterior ya nos estaba platicando un poco de su trayectoria, de sus experiencias, de cómo se desenvolvió en este campo, cómo generó este gusto por la ingeniería química. Peter. Sí, de verdad que es una trayectoria muy, muy interesante y muy amplia. Y como comentábamos en el bloque pasado acerca de su trayectoria, nos comentó qué dificultad tuvo al momento de la licenciatura, pero logró sacar eso adelante y bueno, hasta en el corte nos mencionó que logró sacar esa materia adelante y se fue a un concurso a nivel nacional y trajo el primer lugar. Y es algo que la verdad yo lo escuché y sí también me impacté porque dije otro logro más y no lo tengo aquí apuntado, así que es como que muy impresionante. Y después de ahí fue a la maestría y luego en doctorado, obviamente. ¿En doctorado tuvo alguna complejidad o algo un poquito más complejo? Sí, cuando yo llegué al doctorado yo iba muy motivada para sacar adelante el doctorado. Ya tenía 2 hijos y durante el doctorado tuve otros 2 hijos. Y aún así, en lugar de decir, esto se complicó, no voy a poder, yo dije, pues por mis hijos puedo. Y salí adelante. Es algo muy bonito, sí. O sea, cuando te pones una meta y cuando no la pierdes de vista y sigues luchando por ello.
y lo logras, ¿verdad? Sí. Sí, porque, bueno, a lo mejor como usted dice, no fue una complejidad, porque muchas personas al momento, no sé, de que saben que van a ser mamá o papá, como que lo ven como algo de, va a estar más difícil o no se va a poder. Sí. Usted lo vio como una inspiración para sacar adelante todas sus demás metas, o sea, lo vio más como meramente inspiración que como decir, va a estar más difícil, o sea, lo vio positivo y para adelante empezó a tomarlo. Creo que ese comentario es muy acertado, Peter. Ver las cosas positivas. Eventualmente en la vida, y bueno, a lo mejor me desvío un poquito, pero creo que entra. En la vida se nos presentan complejidades o situaciones distintas a las que estábamos acostumbrados o nuevas situaciones, pero eventualmente ese positivismo, ese decir yo puedo, yo lo voy a lograr, es importante, como en su momento lo hizo usted, ¿correcto? Sí, así fue, sí. Y esto se te va presentando en la vida, no solamente en eso, en enfermedades, situaciones que se te van presentando en el trabajo, pero tú siempre tienes que ser positivo y salir adelante, siempre, y eso te da más seguridad. Exacto. Yo creo que estas palabras serán de especial interés para todos aquellos alumnos de licenciatura que se encuentren en situaciones así de complejas, de que digan, no, es que ya esta materia ya no puedo. No, sí se puede. Sí, se puede. Y deben de intentarlo. Y bueno, doctora, ya platicamos un poquito de su trayectoria, como bien mencionábamos. En este caso nos gustaría abordar la actualidad. Dentro de sus labores de docente e investigador, ¿qué proyectos ha estado desarrollando en los últimos meses o estas etapas? Vaya. Bueno, me gustaría platicarles sobre lo que he estado haciendo en la trayectoria de investigación, pues del tiempo que he estado investigando. Y yo rescataría dos cosas. Bueno, yo he trabajado en ingeniería ambiental, he trabajado en dirección de tesis de licenciatura, maestría y una de doctorado. Y hemos trabajado en tratamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos sólidos, de residuos peligrosos, en ver qué se puede hacer con los residuos peligrosos. Hemos también trabajado en cómo disminuir la contaminación del aire. Pero yo rescataría aquí dos grandes proyectos para relatarles cómo fue llevándose a cabo esto. Uno de ellos es el tratamiento de los residuos sólidos, ¿sí?, de las empresas. Tuve oportunidad de trabajar con las empresas, dando asesorías, con algunas empresas, dando asesorías para ver qué hacían con sus residuos sólidos, ¿sí? Que para ello les comento lo que se hace con los residuos es, como ingeniero nosotros debemos de saber que lo que hay que hacer es no generar residuos, ¿sí? O sea, sustituir todo en el proceso, en la empresa, para que no se generen residuos. Eso es lo primero, ¿no? Pero si las empresas ya lo tienen y entonces te llevan para que asesores para ver qué puedes hacer con esos residuos, en ese momento tú tomas muestra de los residuos, ¿sí?, una muestra representativa de lo que se está generando, no nada más la muestra puntual, sino que una muestra representativa de todo el ciclo, y se caracterizan estos residuos. ¿Para qué se caracterizan? Para saber qué componentes contienen y pensar qué posibles usos se les pueden dar para obtener productos primarios que beneficien a la sociedad, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues ver, por ejemplo, en unos residuos de una planta de tratamiento de aguas residuales físico-química de PEMSA, ¿sí? Ahí se tomó la muestra, se vio que contenían, se vio que tenían residuos de plomo, cromo, níquel y zinc, pero a la hora de caracterizarlos se checó con las normas de residuos peligrosos. Se utilizó la 053 para hacer las extracciones de estos elementos que les estoy comentando, y luego nos fuimos para ver los límites máximos permitidos a la norma 052 para ver si eran residuos peligrosos, y no eran residuos peligrosos, ¿sí? Okay. Pero con eso nosotros ya ya habíamos hecho el convenio para trabajar el tecnológico con la empresa para ver qué se podía hacer con esos residuos. Y encontramos que esos residuos se podían utilizar para hacer ladrillo rojo o concreto,
¿sí? O ladrillo, ladrillo del que se hace, ¿cómo le dicen a este? El ladrillo gris, más grande que el ladrillo, el bloque, el bloque. Entonces estos bloques pues no requieren de que se lleve a cabo un quemado en un horno, sino que estos se elabora su formulación de tal forma que se secan a la intemperie, ¿sí? Entonces, hicimos experimentación en empresas directamente con estos residuos ya secos, molidos y una cierta proporción para ver cómo podíamos introducirlos en estos productos. Y posteriormente se hizo de nuevo la extracción a estos ladrillos con la norma 053 y se volvió a ver en la norma 052 para ver si ya, a ver cómo estaban. Y desde luego que la cantidad de estos contaminantes que se presentaban, que eran cromo, níquel y zinc, estos ya no estaban en cantidades grandes, siempre estuvieron desde el inicio a menos de 5 partes por millón. Y entonces estos productos ya podían venderse y se había reutilizado un residuo, ¿sí? Pero teníamos que hacer la otra prueba, que era la prueba de extracción y cuantificación para demostrar que no contaminaba, ¿sí? Y además había que hacer las pruebas de calidad. Siempre hay que hacer las pruebas de calidad, resistencia a la compresión, porosidad, permeabilidad, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que sean competitivos estos productos en el mercado, porque si no, no se van a poder vender. Entonces, dimos asesorías a empresas para hacer productos de este tipo. Ese es un caso, ¿sí? También les trabajamos lo que fueron las natas residuales de pintura automotriz. Y con esas, siguiendo el mismo protocolo de investigación, llegamos a encontrar que se podían utilizar para hacer una pintura primaria. Una pintura primaria que permitía evitar la oxidación cuando se colocan las puertas de hierro, etcétera, ¿sí? Entonces, con eso se obtuvo una patente, ¿sí? Y para ello no se necesitaba secar el residuo, sino directamente en líquido y con algunos otros compuestos que se le agregaban se hizo la pintura primaria. Pero también se logró obtener carpetas asfálticas, ¿sí? Para las carreteras, utilizando estos residuos como polvos finos. Ahí sí se tenían que secar. Y obtuvimos más una publicación internacional con lo de las carpetas asfálticas, publicamos, ¿sí? Y aparte de que se titulan bastantes alumnos de maestría desarrollando todos estos proyectos, ¿sí? Y también se logró trabajar sobre un impermeabilizante, ¿sí? Utilizando estas natas de pintura automotriz. Por otro lado, en otra empresa de alimenticia, en esta empresa tenían un residuo que no querían recibírselos en el relleno sanitario. No era peligroso, pero no lo querían recibir porque llevaban mucho y decían que pues ya no tenían espacio para eso. Entonces la empresa nos contrata para ver qué se podía hacer con ese residuo. Encontramos que ese residuo contenía una gran cantidad de humina, ¿sí? Y que de acuerdo a su composición que contenía, este residuo permitía atrapar los residuos de detergentes y de metales pesados que llegaban al cementerio industrial, ¿sí? Clandestinamente, porque no deben depositarlo. Perdón, al cementerio, al relleno sanitario. ¿Sí? Al relleno sanitario, sí. Y en el relleno sanitario le estaban depositando. No los dejaron que siguieran depositando. Les hicimos los análisis y les demostramos que lograban captar restos de plaguicidas, restos de detergentes, y además posibles metales pesados que metieran ahí. Entonces, no deben de depositarse en un relleno sanitario metales pesados, pero clandestinamente. Si alguien los tira, pues a ellos les permitieron que siguieran tirando ahí sus residuos para proteger el subsuelo de todo lo que llegara ahí. Entonces, este logro se tuvo, ¿sí? En todo el desarrollo de este tipo de proyectos, pues se lograban primeros lugares a nivel nacional de ecología, segundos lugares, sí, porque los empresarios los someten a concursos de ecología y nos llegamos a obtener el primero y el segundo lugar.
Sí. Bueno, es interesante porque, por ejemplo, ahorita lo que nos menciona, aprovechar esos residuos, verles la utilidad, ver dónde pueden ser pues importantes, dónde podemos aprovecharlos. Creo que es un área que actualmente, bueno, se está potenciando más. En años anteriores, pues, se hablaba de ello, pero hoy es un auge y usted ha sido, pues, aquellas de esas investigadores que han aportado su trabajo junto, como usted mencionó, alumnos de maestría y doctorado, incluso me imagino que licenciatura, uno que otro que haya estado curioso por esta área, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Peter. Pues sí, sí es muy importante que tomen en cuenta todo lo que ha hecho la doctora, porque puede ser una inspiración, como decías, para más gente, incluso hasta para nosotros dos, o sea, estar aquí y escucharla así como que motiva de cierto modo, seguir aquí en la licenciatura y ir viendo qué nos apasiona y de ahí centrarnos como lo hizo usted. Y es importante porque, como menciono y retomo mi comentario, ahorita la cuestión ambiental es algo muy crítico en el que la sociedad debe de poner especial interés. Y pues, ¿quién más que los alumnos que pueden indagar, que tienen esa energía, ¿no, doctora? Que pueden investigar, que pueden decir, aquí hay una oportunidad, y ya, por ejemplo, con el apoyo de los investigadores docentes, pues eventualmente llevar a cabo esa idea. ¿Qué piensa usted? Sí, les comento, la empresa alimenticia era Essential Flavors, ¿sí? Okay. Y claro que los alumnos de licenciatura se integraban. Ahora con lo de las residencias y que se titulan con residencias, pues ahí se pueden trabajar los proyectos de investigación también, ¿sí? En aquel entonces, hace años, pues desarrollaban sus tesis los alumnos de licenciatura. Ahora con sus residencias hacen sus proyectos de investigación, ¿sí? Y resuelven problemas de ese tipo, ¿sí? Entonces, en cada uno de los convenios que se hacían con la empresa, del tecnológico y la empresa, siempre iban alumnos de licenciatura y maestría, doctorado. Sí, y doctorado. ¿Para qué? Pues para que desarrollaran los proyectos. Y todos trabajaban, ¿sí? Todos obtenían sus tesis, todos aprendían bastante. Los alumnos que han trabajado conmigo en proyectos de investigación experimental, todos se colocan muy bien, ¿sí? En las empresas porque los prefieren, porque ya llevan experiencia, ¿sí? Y qué mejor experiencia que resolver un problema de interés. Real, exactamente. Sí. Y pues yo creo que esa parte es bonita, ¿no? Es decir, yo con colaboradores, porque eventualmente la investigación no es un trabajo de una sola persona. Usted lo menciona, pues sí, no se lleva a cabo por un individuo. Y esta parte es importante. Peter, ¿algún comentario? Sí, esta parte de como nos está diciendo también de que llevan a cabo un proyecto y como usted nos dijo en el proyecto que llevó acerca de esa de ecología, yo creo que es una oportunidad muy grande porque ahorita en estos tiempos hay muchos problemas acerca de eso, entonces tenemos tiempo y tenemos que tener también visión para saber en dónde colocarnos para poder, no sé, realizar algún proyecto como usted, porque ahorita, lo vuelvo a comentar, es un problema que lamentablemente año con año va aumentando y nosotros como ingenieros químicos también tenemos que poner nuestro granito de arena en alguno de esos problemas que estamos generando. Exactamente. Y doctora, en este caso, ¿hay algún proyecto que igual que actualmente se esté también desarrollando con la empresa o cómo es esta área en su caso? Actualmente estoy trabajando sobre geopolímeros. Okay. ¿Sí? Les cuento un poco la historia de esto. Nace un proyecto para mejorar los hornos ladrilleros de aquí de la región para hacer ladrillo rojo, ¿sí? Entonces, pues empezamos a mejorar el horno, quemaban con basura, con restos de tela, con combustóleo, con contaminantes, ¿sí? Y para hacer la quema del ladrillo rojo. Entonces, hay una normatividad en Guanajuato que nada más permite quemar con gases, ¿sí? Y vienen con nosotros para que les desarrollemos un proyecto para desarrollar un horno ecológico que no contamine. Y entonces nosotros obtuvimos
un horno ecológico semienterrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene paredes fijas, ¿sí? Y eso le permite detener los contaminantes que van surgiendo, los detiene entre las paredes, ¿sí? Y además quemamos con gas, ¿sí? Y logramos que no se generara tanto contaminación como lo que hacían en las décadas pasadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mejoramos? Pues fíjense que antes los ladrilleros tenían que estar aventando con la mano, ya fuera la tela, los residuos de tela, la basura, el estiércol, etcétera, y estaban exponiéndose al fuego directamente, ¿sí? Con el proyecto que nosotros hicimos, en conjunto con un ladrillero que también trabajó con nosotros e inclusive puso dinero también para el proyecto, todos estos proyectos, esto de los hornos fueron en su momento financiados por Concitec, ¿sí? Okay. Entonces, pero el ladrillero dijo, yo pongo mi trabajo, pongo un poco de dinero, yo ayudo a elaborar los ladrillos y pues sacamos muy buenos resultados. Logramos quemar con gas y logramos obtener al mismo costo que cuando usaban telas y estiércol, porque de todas maneras lo tienen que comprar todo eso, todos los desechos o combustóleo, logramos que se obtuviera el ladrillo rojo con los mismos costos. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si el gas cada vez va subiendo más. Lo que pasa es que encontramos que con una cierta cantidad de gas podíamos nosotros quemar desde 10,000 ladrillos hasta 17,000 ladrillos, ¿sí? Y si nosotros subíamos todavía más la altura de la pared, siempre y cuando calculáramos que no se nos fuera a caer por la resistencia mecánica, lo podíamos quemar también. ¿Esto qué significa? Significa que el calor que estaba entrando por convección de la flama, cuando estamos quemando con el gas, ese no solamente es el que se usa para la quema del ladrillo, porque se alimentaba nada más hasta la tercera parte del horno con la quema de gas. Después se retiraba y las otras 2/3 partes de la altura donde estaban cargados todos los ladrillos rojos se quemaban ya solo sin alimentar el gas. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿y cómo es posible esto? ¿Sí? Los ladrilleros ya sabían, los que habían hecho alguna vez experimentación sobre esto. Pero nosotros sí sabemos cómo y por qué, porque está entrando no solamente calor por convección, sino también por conducción, por radiación y por rerradiación, ¿sí? Y entonces así era como se quemaban las otras 2/3 partes y por ello logramos igualar los costos, ¿sí? Y además disminuir la contaminación porque estábamos quemando con gas y con paredes fijas, ¿sí? Entonces, bueno, nace un problema con el paso de los años y las quemas en este tipo de hornos, porque se van dilatando los materiales y se van abriendo. Entonces nosotros pensamos en meter un recubrimiento a base de arcilla, que es refractaria. La arcilla resiste más temperatura que el ladrillo rojo, ¿sí? El ladrillo rojo se quema a 950 grados centígrados, cuando mucho, ¿sí? Puede quemarse de 650 a 950 grados centígrados. Pero nosotros le pusimos un recubrimiento de arcilla, fue difícil sacar el recubrimiento, pero lo obtuvimos con una tesis de maestría, y lo pusimos ahí y posteriormente nos salió la idea de que por qué, si podíamos poner el recubrimiento ahí y a lo mejor tarde o temprano iba a haber problema porque el coeficiente de dilatación del ladrillo no es el mismo que del recubrimiento, y dijimos, ¿por qué no hacer un ladrillo refractario para usarlo en los hornos? Y empezamos a usar las arcillas de Neutla. Entonces nosotros vamos a Santiago de Cuenda, Neutla, por las arcillas. Estamos de acuerdo con el jefe de los bancos de las arcillas de allá de Santiago de Cuenda. Se llama Delgado de Abajo, el pueblito, ¿sí? Y nos lo traemos, a ver, se llama, en Santiago de Cuenda fue donde hicimos el horno ecológico, perdón. Ahí hicimos el horno ecológico, ahí se reubicaron los hornos de Juventino Rosas y ahí se hizo un parque ladrillero usando la tecnología que obtuvimos aquí, ¿sí? Bueno,
Pero acá en Neutla, en Delgado de Abajo, y vamos nosotros por las arcillas y hicimos ladrillo refractario, que al principio decimos, si no podíamos hacer el recubrimiento, ¿cómo vamos a hacer el ladrillo refractario? Pues lo logramos con varias tesis, variando el tamaño de grano de la arcilla, variando el tipo de arcillas que ellos tienen, agregando agentes alcalinos, etcétera. Y ahora, en la actualidad, se han obtenido tesis muy valiosas que estos materiales refractarios se llaman geopolímeros. Y de ahí nace el tema de geopolímeros, ¿sí? Que se hacen así, a base, los nuestros, a base de arcillas. Hay otro geopolímero o geopolímeros que se pueden hacer a base de residuos de algunas empresas metalmecánicas, etcétera, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con las arcillas, ¿sí? Entonces, estos geopolímeros que nosotros hemos obtenido resisten, una de las tesis de maestría, que por cierto, ya nos acaban de aceptar para su publicación, obtuvimos ladrillos refractarios que resisten 76 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y además soportan temperaturas hasta 1200 grados centígrados, ¿sí? Tenemos otra tesis que se acaba de desarrollar también de maestría, en donde, de acuerdo a la investigación que estamos haciendo, vimos que agregando sustancias alcalinas se podía mejorar la resistencia a la compresión. Todo esto lo hacemos también en conjunto con el Departamento de Mecánica, ¿eh? Okay. Y entonces encontramos un ladrillo refractario donde se está metiendo concha del mar, molida y mallada, etcétera, que también se había puesto en la otra tesis, pero ahora estamos agregando más material alcalino, ¿sí? Y encontramos una resistencia a la compresión de 130 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y la resistencia térmica a 1200 grados centígrados, porque no la podemos medir más arriba. Oh, yo estoy segura que resiste más temperatura, pero las muflas que tenemos aquí son hasta 1200 grados centígrados, ¿sí? Y entonces en eso vamos. Posteriormente voy a poner otra tesis de maestría para mejorar el cómo se trabajen todas estas arcillas y compuestos para que sea más fácil obtener estos productos, ¿sí? Entonces ya tengo ya tiene la idea. Ya tengo pensado qué compuesto le voy a agregar para mejorarlo, pero todo esto es a base de investigaciones que surgen de la lectura de artículos a nivel internacional. Entonces, sí, eso es lo que estamos haciendo. Pues sí, eso es un trabajo que, pues, como usted lo menciona, ha llevado una investigación, una tesis de por medio y que va aportando hasta que se mejora, en este caso, ladrillo refractario. Y bueno, me llama la atención esto porque en conjunto con los proyectos que nos decía anteriormente que había trabajado, siempre uno de los beneficios es que se logran los costos al mismo costo, o incluso no descarto que se disminuyan, pero pues es impresionante ver cómo pues el trabajo que usted desarrolla aprovecha todo eso, todo lo que en algún momento uno puede llegar a pensar, es que eso ya no sirve, hay que tirarlo, como nos decían los primeros proyectos, los residuos, y decirle, no, esto tiene utilidad, solamente hay que buscársela. Claro. Solamente hay que investigarla. Y como menciona, a partir de la inspiración o de estar llenándose de información a partir de otros documentos, es cuando surgen estas ideas. Claro. Y bueno, doctora, en este caso me llamó la atención la parte de los geopolímeros. 2 preguntas aquí. Una breve explicación de qué son los geopolímeros y en qué otras áreas usted los ha estado aplicando o desarrollando. Sí, los geopolímeros son hechos son aluminosilicatos, ¿sí? Son aluminosilicatos, pero pueden estar hechos a base de residuos de empresas metalmecánicas o de otro tipo, y también en el caso como de lo que nosotros usamos, que son arcillas, ¿sí? Y otros compuestos alcalinos que le agregamos, ¿sí? ¿Para qué se usan? Los geopolímeros pueden tener varios usos. En la actualidad están tratando de sustituir el cemento con geopolímeros en otros países, ¿sí? Y también se usan para hacer como moldes, ¿sí? Porque se pueden moldear dependiendo de la formulación que lleven. Okay. ¿Sí? Y también se están usando como material refractario, que es lo que nosotros estamos usando, ¿sí? Y
se usan también para remover metales pesados. Y esa es una área que nosotros estamos empezando y que tengo ahorita una tesista de maestría que está trabajando en ello. Elaboró su propio geopolímero también utilizando arcillas y con hizo pruebas experimentales para remover el cromo de las aguas residuales, obteniendo buenos resultados. Ella está en unos meses, obtiene el grado ya de maestría. Okay. ¿Sí? Y removimos el cromo de las aguas residuales con un geopolímero que ella creó. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en varias cosas sobre geopolímeros, ¿sí? También he propuesto a los alumnos que por qué no hacemos un geopolímero para rellenar las fisuras que se presentan en diversos lugares, pero no han tomado el proyecto. Entonces, ahí está. Hay varias cosas para lo que se usan los geopolímeros, ¿sí? No, pues entonces sí tiene varias áreas de aplicaciones que se podían desarrollar. Y pues sí, me llama la atención en este caso el hecho de que se busque sustituir el cemento con este material. Y bueno, doctora, en este caso, y lamentablemente ya se nos está terminando el programa, luego quedan algunas preguntas al aire o así, pero bueno, ya esperamos que en otra próxima ocasión la tengamos aquí nuevamente. Me gustaría invitarla, no sé, a que mencione algunas palabras para los estudiantes que están, por ejemplo, interesados en esta área, que le llaman la atención. ¿Qué podría decirnos al respecto? Aparte de trabajar con alumnos de posgrado, trabajo con alumnos de licenciatura. Los alumnos de licenciatura pueden trabajar conmigo en residencia. Normalmente me buscan mucho los residentes porque saben que van a trabajar experimentalmente y van a aprender, ¿sí? Pero aparte también de servicio social se han acercado a mí para trabajar y tengo un proyecto abierto pues para si alguien está interesado puede tomarlo, ¿sí? Les recomendaría a los muchachos que si quieren conocer sobre qué se hace en experimentación para resolver problemas reales que se presentan, para cuando vayan a las empresas sepan cómo resolver lo que se les presente, pues que trabajen con los investigadores también, de ser posible, ¿sí? Aquí no soy la única investigadora que ofrece proyectos de investigación, somos varios. En el Departamento de Ingeniería Química somos varios los que tenemos laboratorios y ofrecemos proyectos de investigación. Entonces los invito para que se acerquen a nosotros. Pues muchas gracias, doctora. Esperemos que estas palabras pues le hagan que sea más solicitada incluso de lo que ya es, e igualmente que más alumnos se interesen en esta bonita área de la investigación, que como ya hemos visto con todo esta plática, pues la ha llegado a generar cosas bastante grandes, bastante impactantes, con empresas, vinculaciones, estudiantes, vaya, todo un sinfín de experiencias, ¿no es así, Peter? Sí, de verdad que es muy impresionante todo lo que nos ha logrado, lo que ha logrado, y también pues desde la edad que nos comentó en el que ya supo que era a donde usted se quería dirigir. O sea, sí es muy, muy, muy intrigante, porque yo la verdad, honestamente, yo hasta prepa supe más o menos lo que quería. Entonces, o sea, imaginarme desde muy chicos, sí como que me ocasiona un grado de impresión muy alto. Y esperemos que su trayectoria inspire a muchos de los estudiantes de aquí del Tecnológico y de muchos lugares, no solo de aquí. Entonces, pues sí, fue y es un verdadero honor tenerla aquí como invitada y también como maestra, porque también ya tomé clases con usted. Yo también tomé clases con ella. Entonces ha sido para nosotros dos un honor tenerla como maestra y como invitada aquí en el programa. Pues muchas gracias, yo también les agradezco mucho y les comento que cuando me encuentro exalumnos, me da mucho gusto cuando llegan y me dicen, de sus clases, maestra de Ingeniería Ambiental, estamos usando la norma tal. Los conocimientos que nos enseñó los estamos aplicando en la industria, ¿sí? Entonces, a mí me da mucho gusto tanto dar clase como formar alumnos ya con sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? Entonces, muchas gracias, muchachos. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted y muchas gracias a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos acompañó este martes aquí en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM. Los esperamos el siguiente martes a las 3 de la tarde, esperando nuevamente que toda esta plática que se desarrolló los llene de inspiración, de preguntas, de intriga y de curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
Una producción orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.